Fidelity les ofrece el mundo a dos velocidades. ¿Conservador? Sí, sin duda alguna la renta fija obedece a esa premisa. Lo que pasa es que, como también decías muy bien, en estos últimos meses estamos viendo unos vaivenes que están afectando a todo tipo de activos, ni muchísimo menos solo a la renta variable, sino también a la renta fija en sus distintas formas, ¿no? Y en los distintos activos o tipos de renta fija. Por tanto, sí que es un activo refugio, puede serlo, en los tramos más cortos, es decir, donde hay muy poquito plazo a vencimiento, pero los plazos largos y con activos de compañías y de renta fija high yield, como se llama, que seguro que podemos avanzar y distinguir, desde luego no es solamente un activo de refugio, sino que más bien se asumen bastante riesgo. Bueno, yo creo que es un activo clave a la hora de diseñar una cartera. La renta fija debe jugar un papel importantísimo, pero depende mucho del tipo de inversor al que nos estemos dirigiendo. Es decir, un inversor conservador, probablemente una parte muy importante de su cartera debe estar invertida en activos de renta fija, de deuda pública y de deuda pública de lo que se califica hoy en día. Hace poco eran muchos los países AAA, pero hoy en día ya son pocos, con lo cual para un inversor conservador, renta fija de emisores públicos, de países soberanos, con un rating AAA, para lo que pueda servir eso, que como vemos últimamente no duran mucho, ¿no? Quiero decir que hay muchos tipos de renta fija y creo que eso es importante distinguir entre cuáles son los conservadores y cuáles no lo son tanto. No existe un porcentaje mágico. Yo insisto en que un inversor muy conservador que no quiera perder nada de patrimonio, que simplemente quiera conservar su patrimonio. Nosotros en Tresis entendemos conservar el patrimonio como batir a la inflación, es decir, preservar el poder adquisitivo. Entonces podríamos diseñar una cartera con un 90%, un 95% incluso de renta fija de deuda de países soberanos y, lógicamente, si hablamos de un inversor español, que es principalmente a los que nos dirigimos, pues tendríamos que añadir a lo mejor un poquito de deuda pública, de renta fija privada, es decir, emitida por empresas que dan una rentabilidad pues un poquito mayor a la que da la deuda pública emitida por Alemania, y así podríamos ir incrementando el porcentaje. Pero como digo, un inversor conservador, pues un 85, un 90%. Un inversor agresivo podría dedicar un 10% a invertir en todo lo contrario, en renta fija, pero emitida por países, por ejemplo, emergentes, o incluso renta fija emitida por compañías, lo que nosotros calificamos como high yield, emitida por empresas, puede ser investment grade o no investment grade, es decir, lo que sería high yield, que darían rentabilidades o que podrían dar rentabilidades pues 3, 4, 5% por encima de lo que es la deuda pública. Fácil de entender por el apellido. Gubernamental, pues emitida por países. Corporativa, emitida por empresas. ¿Cuál es la diferencia? El riesgo, pero también volvemos un poquito al principio de la conversación. En estos últimos meses hay renta fija corporativa que tiene mejor rating o mejor calificación que aquella emitida por muchos países, incluyendo la renta fija española, ¿no? Con lo cual, en estos últimos meses estamos viendo una ruptura de los conceptos básicos que hace que no sea tan fácil aclarar estos conceptos, ¿no? Pero, insisto, renta fija gubernamental emitida por países, renta fija corporativa emitida por empresas. Dentro de las empresas no es lo mismo comprar o invertir en bonos emitidos por una compañía de primer nivel, con un cash flow asegurado, con una facilidad para recapitalizarse, etcétera, etcétera, que hacerlo en una empresa pequeñita que tiene pocas capacidades para acudir a los mercados a pedir dinero. Pues hablamos precisamente de empresas, normalmente puede ser de países, y en ese caso hablaríamos de países, lo que se han venido a llamar países emergentes, es decir, aquellos que no tienen una calificación, que no tienen unos balances o activos fundamentales o tipos fundamentales, variables fundamentales, como puede ser cosas que ahora todo el mundo tiene muy claro, ¿no? Como es la deuda sobre el PIB o lo que es la inflación, todas estas cosas. High yield puede ser de países o puede ser de empresas. Si hablamos de países, como digo, países normalmente emergentes con unos tipos mayores. Si hablamos de empresas, pues también, como decíamos antes, empresas que no tienen una calificación crediticia, empezarían a partir de la triple B, y eso simplemente se traduce en mayor rentabilidad, mayor tipo al que los inversores le prestan a cambio de un tipo mayor para conseguir mayor rentabilidad. Fidelity les ha ofrecido el mundo a dos velocidades.